Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el doctor Ángel Lockwood, un destacado constitucionalista, ex ministro de Industria y Comercio, ex ministro de los fondos europeos, ex miembro de la Junta Monetaria, ex embajador en Colombia y un destacado escritor. Don Ángel Lockwood, nos sentimos muy complacidos de tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante el pueblo dominicano preguntándole cuál es la visión que tiene usted de este panorama político dominicano frente a un PLDismo gobernante que está produciendo grandes insatisfacciones políticas. ¿Qué podría usted decir? Don Guillermo, antes de iniciar nuestra conversación, me gustaría que me permitieras agradecer la presencia siempre en el televisor, dando seguimiento a este programa, que es una institución de la República, de los dominicanos que están en el país y de los dominicanos que están en el exterior, con los cuales conectamos cada domingo para hablar de las cuestiones que interesan al pueblo dominicano. En relación con tu pregunta, don Guillermo, quizás es mejor analizar esa pregunta desde el punto de vista de lo que la gente piensa. Y como no podemos traer aquí a todos los dominicanos, tenemos que recoger lo que las encuestas dicen de lo que la gente piensa. La gente en las encuestas dice que 88 dominicanos de cada 100 se sienten inseguros. Eso quiere decir que solo 12 dominicanos hoy en su casa se sienten seguros, en su casa o si salen a la calle. La gente piensa que en estos 4 periodos electorales en que 4 generaciones se han incorporado al padrón electoral, la gente piensa que no hay motivos para creer en los partidos políticos. Hace 20, hace 19 años, aquí había un sistema de partidos políticos creíble, igual que en la Venezuela de antes de Chávez. Nosotros estamos más o menos en un momento similar de la sociedad. Hoy, la gente que hace vida política, 39% no pertenece a ningún partido. Eso es excesivamente alto para la vida dominicana. Pero los partidos políticos, la credibilidad que tienen es de 21%. Y los partidos políticos eran antes los primeros auxiliares de la gente pobre. Hoy ya ni la gente pobre cree en los partidos políticos porque solo 21% cree en los partidos políticos. Porque en el PRD de antes y en el Partido Reformista de antes, esas eran entidades que tenían una interacción diaria con la gente y eso no se da con el PLD. El PLD es un partido corporativista que ha dividido a la República en pedazos de negocios. Pero cuando tú dices, bueno, pero ¿y la gente que dice del resto de las instituciones? Bueno, la gente te dice que solo 21% cree en la presidencia de la República. Por Dios, haber dicho eso en el tiempo de Balaguer hubiera sido, ni te digo que hubiera sido, Guillermo. La gente podía amar o no amar a Balaguer, pero creían en él. Que la gente no cree en la presidencia, Guillermo. Es que la gente no cree en el Congreso. El Congreso es el poder popular, el que controla al Poder Ejecutivo, el que sirve de engranaje a toda la sociedad. Y solo 21% cree en el Congreso de la República. Un Congreso que vota leyes que son solo para satisfacer a un partido político. Y cuando las promulga, hasta en ese partido político se pelean por ellas, como es ahora la ley de partido y la ley electoral. Bueno, te queda la justicia. Aquí la justicia siempre puede haber tenido problemas de eficacia, no tenía recursos, pero mejoró, pero en los últimos 10 años, Guillermo, la justicia está con 19% de credibilidad. Aunque hay jueces muy buenos, hay jueces honestos, hay jueces que se la juegan por la justicia y por la verdad, lo cierto es que la gente lo percibe de esa manera. No es algo que yo pueda venir a decirte, Guillermo, sino que yo leo como la gente lee las encuestas. Y hoy hay en el país una crisis de credibilidad terrible. Tú me dirás, pero Ángel, y en la clase media y en la clase alta, esta misma semana aparecen reproducidas las encuestas que dan lugar a un deterioro medido en los últimos 7 años de la credibilidad en la seguridad jurídica que deviene en la garantía
de la inversión en el país. Es que no hay ningún renglón en el que la cosa esté bien. Cuando tú te vas a los organismos internacionales y buscas las mediciones de transparencia internacional, el índice de corrupción de la República se ha agravado terriblemente. Entonces todo eso va al ánimo de la gente y por eso la gente se siente desprotegida. Entonces, doctor Ángel Lockhart, hay una crisis de credibilidad en la República Dominicana, en sus instituciones. ¿De eso se trata? Se trata, lamentablemente, Guillermo, de eso. Por eso la gente quiere un cambio para ver si ese cambio trae credibilidad en las instituciones de la República. Hoy no hay una sola institución de la República en la que la gente crea. La gente cree un poco más y en algunos casos mucho, por ejemplo, en las instituciones que no son del gobierno, en la Iglesia Católica, en las iglesias evangélicas, la gente tiene credibilidad. Un poco menos, pero todavía buena en la prensa, pero en el resto de las instituciones, sobre todo de las instituciones formales de la República, la gente no cree. Guillermo, ¿en qué se basa la democracia? La democracia es un sistema participativo en el que hay poderes públicos que reglamentan la vida de todos. Y si nadie cree en las instituciones públicas que reglamentan la vida, entonces la gente pierde la fe en la democracia y en la eficacia de la democracia para la convivencia humana. Es por eso que esto es lo más preocupante, Guillermo. Latino Barómetro publicó en la encuesta última del año pasado que por primera vez en la historia democrática del país, desde 1966, la credibilidad de la democracia de la gente había bajado hasta un 44%, Guillermo. Todo el que me está viendo, el que te está viendo, que comentan en el hogar, pueden buscarlo en latinobarómetro.com. La confianza en la democracia, que es el sistema triunfante del siglo XX, maduro en muchos países del mundo, creciente en América Latina, en la República Dominicana en el 2005 era de 75%, en el 2008 era de 76%. Y esa credibilidad en la democracia en los últimos años se ha deteriorado por debajo de la mitad, hasta un 44%, que es un nivel de satisfacción y de credibilidad en la democracia extremadamente bajo para un país que se dice democrático. Doctor Ángel Lockhart, ¿cómo entonces analiza usted que durante 18 años el PLDismo gobernante ha estado primero con el corrupto y abusador de Leonel Fernández durante 12 años y luego con el actual presidente constitucional de la República, Danilo Medina Sánchez? Es decir, el PLDismo de 18 años es el responsable de esa crisis de credibilidad en las instituciones del país. Definitivamente el PLD es responsable de la crisis de credibilidad en el país. Sobre todo lo es porque en una democracia plural se entiende que todos los partidos participan del control del gobierno. Y desde el momento en que, con artimañas electorales y con aplicación del poder de manera abusiva en las últimas elecciones, el PLD ha controlado todos los poderes públicos, el PLD es el único responsable ante la gente de que las cosas no funcionen bien, porque tienen el control de todo, que no es normal en una democracia. Mira, Guillermo, acaba esta semana de dar un ejemplo la democracia norteamericana. El presidente dictó una medida de emergencia y en el Congreso se la destruyeron, le tumbaron la declaratoria de emergencia en la Cámara de Representantes, que la controla la oposición, la controlan los demócratas, pero con votos republicanos. Y en el Senado de la República Norteamericana, que lo controla el Partido Republicano, los senadores republicanos le dijeron al presidente que no, porque el Congreso existe para controlar al presidente cuando el Congreso entiende que el poder se está utilizando de una manera inadecuada. Aquí no hay eso. Aquí no hay eso porque hay 32 senadores y hay 31 más uno añadido que están, 31, solo hay realmente un senador independiente que están bajo el control del gobierno por una mala distribución electoral. Pero ocurre igual en la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados, cuando no alcanzan los votos, tú sabes que como en la modificación del 2015, los compran. En consecuencia, por eso la gente no cree en el Congreso ni en las leyes que el Congreso produce. Porque las leyes del Congreso no son para la gente, son para satisfacer parcelas particulares del Partido de la Liberación Dominicano. Entonces, cuando se te da eso, Guillermo, en un país
la credibilidad se pierde total. Y se pierde cuando un partido controla los poderes públicos de manera política, lo que pasa con la Suprema Corte de Justicia. Hay jueces buenos en la Suprema Corte de Justicia. ¿Y quién piensa que no? Igual que en el sistema judicial completo. Pero la gente tiene la idea de que es un comité político del PLD, porque responde a medidas y a disposiciones del Partido de la Liberación Dominicana. Pero eso se te da en el Poder Ejecutivo. Porque el Poder Ejecutivo es normal que sea de un partido, porque un partido gana. Pero se te da en el Legislativo, se te da en el Judicial, Guillermo, y en los órganos de control. Pero si ahora la discusión es que hay que cambiar la composición del Tribunal Constitucional para que tenga un control partidario el que ejecuta, el que tiene el Poder Ejecutivo en sus manos. Pero si te va para la Cámara de Cuentas, pero es que no hay Cámara de Cuentas porque la Cámara de Cuentas es una designación política del Senado de la República. En consecuencia, cuando no hay ninguna institución democrática funcional, la democracia ha colapsado. Pero en el Consejo Nacional de la Magistratura, mire lo que ha ocurrido con la figura del procurador. Pero eso también fue acción del Partido de la Liberación Dominicana, y en este caso tengo que decir que del presidente de la República de entonces, presidente del PLD, porque el Procurador General de la República no era miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Y es un contrasentido que... Él fue que llevó Leonel Fernández Reina a Radamés Jiménez. Y eso es contrario a la vocación de ese consejo. La vocación de ese consejo era que todos los poderes públicos estuvieran representados de manera igualitaria, pero los poderes públicos de elección, el Senado, la Cámara de Diputados y un poder público de elección indirecta, que es la Suprema Corte de Justicia, y que lo presidiera el presidente, pero no que se incluyera en la Constitución otro miembro del Ejecutivo, porque es otro miembro del Ejecutivo el procurador. Pero es que el procurador es el que hace la labor de fiscalización, de atacar, de promover la acusación en los jueces. No puede ser parte de la designación de los jueces, porque el que va ante los jueces a atacar las decisiones, a llevar la acusación, es el procurador. ¿A qué usted le atribuye entonces que el corrupto y abusador de Leonel Fernández Reina incluyera a quien era Procurador General de la República, el multimillonario sin explicación Radamés Jiménez, como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura? Guillermo, creo que ahí hubo un error político grave. Se buscaba una cosa y salió otra. Eso pasa mucho en la política. Mira, cuando se designa al Consejo Nacional de la Magistratura último para designar a la Suprema, también hubo otras cosas que se hicieron. Se creó el Consejo que controla a los magistrados procuradores fiscales, se había creado por una ley, se cambió a todos, se hizo la designación en el Distrito Nacional, en Santiago, en la provincia de Santo Domingo, de fiscales nuevos que podían ser controlados desde fuera, se removieron los fiscales, eso lo hizo ciertamente el procurador Radamés Jiménez. Luego se convoca para la designación de la Suprema Corte de Justicia, otro error, porque ahí designaron a una persona vinculada a la oficina del presidente de la República. Con eso... ¿De qué presidente usted? Del presidente Leonel Fernández. Entonces, con eso le restaron inicialmente credibilidad, pero el daño total no fue ese, el daño posterior fue peor. El daño posterior fue que usaron desde afuera esa influencia en los fiscales y en el Poder Judicial para la judicialización de los expedientes primeros que conoció la justicia, y ahí fue donde la justicia perdió toda su credibilidad. Ahí vino el primer expediente de Víctor Díaz Rúa, ahí vinieron los expedientes de los alcaldes que estaban destituidos del interior del país, ahí vinieron todos. En consecuencia, ahí se perdió la credibilidad, pero ahí, en un acto extremadamente astuto, ahí el presidente de la República, Danilo Medina, le dio el primer golpe a la credibilidad del expresidente Fernández, porque le imputó las fallas de la justicia a él, y él es culpable de las fallas de la justicia a través del uso que sus allegados hicieron de ella. Y eso permitió que luego le hicieran daño a su imagen en escaladas políticas preparadas, que hoy ya son conocidas de todo el mundo, desde el Palacio Nacional. Ahí empezó el pleito entre dos facciones del Partido de la Liberación Dominicana que han consumido a la vida de la República, que determinaron la modificación constitucional para la permanencia del presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional. Doctor Ángel Lockhart, corrupción sin sanción de 18 años. Hablamos de la crisis institucional también en el Poder Judicial. ¿Cómo lo visualiza usted ahora?
Es terrible, Guillermo, porque incluso si hubiera en determinados estamentos del Poder Judicial la vocación de controlar la corrupción, es difícil hacerlo porque la gente no percibe que eso es verdad y porque cuando llega a la Suprema todos los casos se han empantanado hasta el día de hoy, incluido el caso que se conoce actualmente de Odebrecht, que ya la gente empieza a pensar lo que hace un año discutimos aquí tú y yo cuando el Departamento de Estado hizo las primeras denuncias. Discutíamos entonces que una vía que podía usar el Poder Ejecutivo era hacer mal intencionalmente el expediente a los fines de que cuando llegara a la justicia el expediente se cayera. En esa oportunidad, Guillermo, quisiera que los amigos televidentes que nos siguen de manera regular recuerden, dijimos además que no se estaba discutiendo el delito de financiamiento ilícito de las campañas que también denunció el Departamento de Justicia norteamericano. Y se dijo que no, que aquí no hubo dinero de campaña. A Joao le pagamos de nuestro bolsillo. Oye, como si esos bolsillos tuvieran cantidad de dinero para pagarle a ese señor. Bueno, ahora se sabe que no fue así. Lo ha dicho el tesorero del PLD, Víctor Díaz Rúa, ante un juez de la Suprema Corte de Justicia. Ha dicho que el dinero que ha depositado el Ministerio Público, millones, eran del PLD. Y ha dicho, no, yo no lo firmé. Bueno, él lo recibió porque era el tesorero, no lo ha negado. Él dice, yo no lo firmé, lo firmó el ministro de Turismo, que era el jefe de la campaña. Dice Francisco Javier García. Pero también lo dijo otro miembro del comité político. Temístocles Montaz dijo que el dinero no fue para él. Nadie ha dicho que el dinero no vino. Lo que todo el mundo ha dicho es que no fue para sí, que fue para el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces tenía razón el Departamento de Justicia norteamericano en diciembre del 2016 cuando dijo eso. Pero eso, señores, se está diciendo en la Suprema Corte de Justicia, lo está diciendo el que recibió el dinero, eso es una confesión ante la República y la Procuraduría no ha indagado el financiamiento ilícito de la campaña, ni ha dicho que lo va a hacer y de ese delito no se ha llegado a acuerdo con Joao, ni se ha llegado a acuerdo con Odebrecht, porque los delitos por los que se llegó a acuerdos con ellos son los de soborno, de manera que quedan abiertos para una investigación posterior. Pero cuando tú tienes a la República que enfoca sus cámaras en la Suprema Corte de Justicia y oye eso y no pasa nada, tú tienes que entender que la gente pierde totalmente la credibilidad en el sistema judicial. No en los jueces, porque es que a los jueces les llega el expediente lo preparan los fiscales. Si los fiscales no preparan un expediente, nunca llega al juez. Y si se lo preparan mal cuando llega al juez, el juez no puede hacer nada. Pero estamos con un poder judicial que no es un secreto para nadie que el 80%, de acuerdo a nuestras fuentes, de los jueces son gente honesta, pero el resto transitan el camino de la corrupción, igual que el Ministerio Público. Un 80% son gente muy seria, de acuerdo a nuestras fuentes, pero hay un 20% que trabaja con la corrupción y con las órdenes políticas. ¿Usted qué dice entonces? Guillermo, los jueces tienen que ser 100% honestos, porque basta un juez sinvergüenza para que dañe todo, porque lo único que pasa es que los casos determinados se los mandan a ese 20%. Estoy de acuerdo contigo, 80% de los jueces son honorables y ellos se sienten avergonzados de los otros. Pero cuando hay un caso de esa naturaleza no se lo mandan a un juez honorable, los jueces los escogen para que los casos le lleguen a determinados jueces. Aquí hay momentos en que se ha esperado la vacación de un juez honorable para pasar un caso. En consecuencia, el sistema judicial tiene que ser honesto completo, porque un juez malo daña al sistema completo. Don Ángel Lockhart, la Dirección General de Impuestos Internos está sometiendo a empresarios, a violadores de la ley, a corruptos. Y usted ha mencionado precisamente un caso que lo lleva contra el ministro de Turismo, Francisco Javier García. ¿Qué es lo que está sucediendo? Guillermo, yo tengo que aprovechar para felicitar a la Dirección General de Impuestos Internos por el trabajo que está haciendo en este renglón. Sí, sometió al Grupo Metro y estuvo guardando prisión preliminarmente. Sometió al Grupo Trébol y creo que todavía están guardando prisión por una evasión de 4.000 millones de pesos. No hablamos de centavitos. Esos son dos grupos dominicanos. Hay ahora un proceso en el que no está imputado el ministro de Turismo,
pero el ministro de Turismo hace de cómplice por omisión de ese delito. Hablamos de un delito grande y no es que yo lo diga. La Dirección General de Impuestos Internos ya depositó en el tribunal y ordenó una investigación contra la sociedad Tisha Investment Overseas y contra la sociedad Lifestyle Holiday Vacation Club en ambas de Islas Vírgenes que operan en la República Dominicana desde el año 2009, reteniendo impuestos del Estado sin entregarlos nunca. Felicito a la Dirección General de Impuestos Internos y espero que cuide que no traten de trasconejarle a los inspectores que envíen, porque ya antes ha ocurrido lo mismo. Guillermo, para que la gente tenga la oportunidad de hacer un cálculo sencillo, estoy hablando de más de 40,000 contratos en los que se ha retenido alrededor de $3,000. Eso es más de 130 millones de dólares. Eso es más de 7,000 millones de pesos que ha retenido una empresa a cargo de un individuo que salió de prisión y vino a cometer el delito por el que estuvo preso, que guardó prisión en Austria, ha venido a cometerlo a la ciudad de Puerto Plata. Y le han servido para eso las certificaciones de turismo y las renovaciones y cambios que turismo hace en las resoluciones para vender timeshare, que le da una resolución a una empresa y permite que lo venda a otra que no está registrada en el país. Y eso es complicidad del ministerio por omisión. Y eso ha afectado a más de 40,000 ciudadanos norteamericanos y a más de 2,000 ciudadanos de la República Dominicana que han firmado unos contratos que no valen nada. Doctor Ángel Lockhart, el cambio político que usted apoya. ¿Por qué entiende usted que el líder del PRM, el candidato del cambio, el candidato que muchos dominicanos dicen que Luis Abinader ni es corrupto ni ladrón, garantiza ese cambio político y que en todas las encuestas sale como el favorito? ¿Qué dice usted? Sí, yo he visto las encuestas, Guillermo, y las encuestas colocan al licenciado Abinader como favorito hoy frente a cualquiera de las eventuales opciones que presente el Partido de la Liberación Dominicana. Pero antes de hablarte del tema de por qué pienso en las posibilidades del licenciado Abinader, déjame decirte lo que pasa con las posibilidades del otro bando, porque las posibilidades de uno dependen del otro y el país se va a dividir simplemente en dos, los del PLD y los que están por un cambio. ¿Qué pasa en el Partido de la Liberación Dominicana? El presidente de la República a veces quiere ir, a veces no quiere ir, está montada la trama para conseguir una modificación constitucional, pero él no es un hombre tonto y sabe que eso sería un suicidio, no solo político, sino también personal, porque la gente se va a tirar a la calle como están en Venezuela y va a perder de todas maneras, pero las consecuencias van a ser distintas. Mientras que si él se retira, tiene la posibilidad de pactar la salida. De manera que no descarto que el presidente siga con su idea y nadie puede descartarlo. Pero en este momento yo creo que él ha tratado de plantar la semilla en otros de su grupo y ninguna ha cuajado porque carecen de las condiciones más elementales todos. Tienen 1 o 2 campañas y nunca han marcado 2% en el ánimo de la población. En consecuencia, pienso que él ya sabe que esos son descartables. Si no puede ser él, si no pueden ser de los suyos, él tiene a alguien a quien, por lo que voy viendo cada día, está decidido a no darle paso. Él está decidido a no darle paso al presidente del partido, el doctor Leonel Fernández. Entonces, Guillermo, ¿qué haría el PLD en la parte que controla el poder en este momento? Todo parece indicar, y yo te animo, aunque sé que tú lo has hecho, te animo a que lo hagas ahora después de nuestra conversación con los dominicanos de este domingo. Y a los dominicanos, porque está en el aire, los animo también. Las declaraciones de la vicepresidenta de la República en la ONU son distintas a las de toda su vida y cruciales. Y solo pueden haber sido dadas por una indicación expresa de apoyo del presidente Danilo Medina. La vicepresidenta de la República, sin que nadie le pregunte si ella es candidata, se ha lanzado de candidata. No se ha referido... Usted está hablando de Margarita Cedeño. De doña Margarita Cedeño, una persona que tiene muy buena imagen, pero que no tiene estructura. Doña Margarita con su buena imagen depende o de la estructura del presidente Fernández o de la estructura del presidente Medina. Ella sola es espuma
ella o va por el presidente Fernández si el presidente Medina le tranca el camino, o, desde luego, si el presidente Fernández no decide montar tienda aparte como algunos de sus allegados amenazan hacer, o ella va empujada sobre la estructura del presidente Danilo Medina. Yo oí las declaraciones muchas veces y primera vez que yo oigo a doña Margarita referirse a Leonel como él. Siempre la oí referirse como el maestro, el líder, mi esposo. Esta es la primera vez que yo la oigo referirse a Leonel Fernández como él. Él y el presidente Medina tienen que ser inteligentes, tienen que darle paso a otras generaciones. Hoy es el tiempo de la mujer. Ella aparece en primera posición en las encuestas, pero nadie le estaba preguntando nada de eso. En consecuencia, esa es una declaración política dirigida y no pudo haber estado dirigida si no era auspiciada por el presidente Danilo Medina. Ese sería el último golpe mortal que el presidente Medina le daría al presidente Leonel Fernández. Lo que ocurra después, si eso o cualquiera de esas cosas suceden, es un tema del PLD, pero va a tener efecto en el país y va a tener efecto en la candidatura del licenciado Abinader. El licenciado Abinader hoy en las encuestas aparece en primer lugar, pero para mí eso es poco trascendente, porque todavía hay 39% de indecisos y los indecisos no son del gobierno nunca. En consecuencia, si él aparece puntero, no es como puntero que va a aparecer dentro de 3 o 4 meses, sino como un caballo que le lleva mucha cabeza al que viene atrás, porque la gente quiere un cambio y ese cambio solo beneficia a Luis Abinader. La gente está cansada de un estado de cosas y el único que puede cambiar ese estado de cosas, la única carta en el escenario para cambiarlo es Luis Abinader. No es si me gusta, si no me gusta, ni siquiera, como tú apuntalas con razón, de si es honesto, trabajador, buen padre de familia, todo eso lo es, pero algo más que eso es el hecho de que es el único que puede vencer. Y cuando la gente quiere un cambio, se va con el único que puede vencer. Y si el único que puede vencer tiene créditos morales, pues con más razón. En consecuencia, hoy a mí no me preocupa que las encuestas digan que él está adelante. Es que la realidad política de los otros meses, de los que vienen, lo colocará con más ventaja cada día. Y cada día más gente, unos por afectos, unos porque lo van a seguir, porque le gusta su credencial, otros porque están hartos. Ya cada día más gente lo va a seguir. Y cada día más gente, sobre todo empresarios, a medida que termina el periodo electoral, se van a comprometer, porque hay mucha gente que está en su casa hoy y te dice que va a votar por fulano o que por sutano. Pero cuando pasa el tiempo y se acerca la campaña, sobre todo clase media y empresarios, entonces no solo deciden votar, sino que deciden apoyar de manera militante en la calle y deciden apoyar militantemente en términos financieros. Y creo que eso es lo que puede pensarse que va a ocurrir en el futuro inmediato. Yo preveo una polarización en contra del Partido de la Liberación Dominicana. Es normal, incluso por el cansancio que generan 20 años en el poder. Es normal porque más de la mitad de los electores tienen menos de 40 años. Y la gente ve en el PLD una incubadora gerontocrática de gente que está en la política desde el 60. Señor, ahí los más jóvenes son el presidente Danilo Medina y ya es viejo. El presidente Leonel Fernández, los otros tienen 90 años, 88 años y no ha habido renovación en ese partido. Un cambio en el gobierno al partido que más va a favorecer es al PLD, porque es la única oportunidad de que los PLDistas de 40 y de 50 años asciendan a dirigir ese partido. Doctor Ángel Lockhart, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. Escuchar su análisis es un aporte a la democracia. Vamos a permitirle que pueda hacer una exhortación. Don Guillermo, amigo televidente, hoy yo quiero hacer una exhortación fruto de la preocupación de los temas que tú has tratado conmigo en el día de hoy y que estoy seguro que también están pensando los dominicanos. Es preocupante, muy preocupante, que la confianza en la democracia de los dominicanos haya bajado a 44%. Porque eso quiere decir que hay 56 dominicanos que no creen en la democracia.
Y la democracia de todos los sistemas políticos que ha practicado el hombre, todavía, según decía Churchill, es el mejor posible. En consecuencia, no podemos decepcionarnos de la democracia. Lo que tenemos es que producir los cambios que hacen que la democracia tenga calidad. Para que la calidad de la democracia haga que los recursos se usen mejor, que haya control a la corrupción. No existe una democracia sana sin mecanismos de control al ejercicio del poder. En consecuencia, yo me animo a pedirles que renovemos nuestra credibilidad en la democracia. Y la credibilidad en la democracia nos lleva a cumplir con el deber ciudadano de mejorarla. Y para mejorarla tenemos que participar, tenemos que ser parte de los cambios. No podemos pedirle a la democracia que cambie sola. Si los actores de la democracia, que somos los ciudadanos, usted, su mujer, su hijo, si los actores de la democracia no hacemos nada, la democracia va a seguir perdiendo calidad y va a seguir perdiendo credibilidad en la ciudadanía, y eso nos llevaría a Venezuela. Y sabemos que eso no es lo que queremos. De manera que mi exhortación es a que en la forma que usted crea y por la organización y el candidato que usted estime, pero por favor participe, porque este país es de todos y las generaciones presentes solo podemos preservarlo para las generaciones futuras si participamos en mejorar la calidad de la democracia hoy. Doctor Ángel Lockhart, muy complacido. Nosotros hacemos frecuente su presencia aquí porque creemos que usted es un analista político que está en sintonía con los sentimientos de millares de dominicanos. ¿Cuántos miembros de la clase media y de pobres le gusta que usted analice la situación política nacional con sus implicaciones económicas y sociales? Nosotros creemos que esta conversación es un verdadero aporte al fortalecimiento democrático en la República Dominicana y también para hacer conciencia de la necesidad de apoyar un cambio político. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el doctor Ángel Lockhart, un destacado hombre público analizando la situación política, económica y social en medio de una crisis de credibilidad en las instituciones en la República Dominicana. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente